Hola, licenciado Héctor Maldonado. Mi nombre es Diego Alejandro González Vicán, carnet 2018-00733 de la sección H, jornada vespertina del curso de Lógica Jurídica. Y hoy, con cada uno de los compañeros de este grupo, desarrollaremos las distintas películas del trabajo respectivo al segundo examen parcial. Para iniciar con las dos caras de la verdad, pues haré un comentario a modo de resumen de la película, ¿sí? Es una película donde un abogado que con anterioridad había sido fiscal de Estado, pues se desliga de dicho trabajo y empieza a dedicarse a litigar en lo individual. Entonces se dedica a representar sindicados en casos de gran impacto, en casos donde penalmente pues los delitos son de alto impacto, y en este caso en especial pues él representa a un menor que él había pertenecido a un grupo de acólitos cuando él era joven, y pues el arzobispo de esa ciudad lo había adoptado, por así decirlo, en la manera de que lo llevó al lugar donde ellos vivían, empezó a acolitar el joven y todo, pero desafortunadamente en la película el arzobispo muere, y el principal sospechoso pues era este joven, ya que se había visto involucrado en la escena del crimen y la policía lo había capturado con eh, claras muestras o evidencias de que había participado en la escena del crimen. Es así como el abogado pues decide representarlo e inicia el proceso. Entonces se logra, bueno, él inicia buscando que hayan más personas implicadas dentro de la escena del crimen, llegando así a conocer otras personas que también habían participado como acólitos, y pues esta tercera persona logra decir de que dentro de cada uno de los años en los que habían servido como acólitos a la iglesia, el arzobispo pues, los obligaba a tener relaciones sexuales. Y entonces la persona que había sido citado de ejecutar dicho delito, pues se corría, bueno, él mencionaba que tenía un trastorno, porque en una de las sesiones donde está en un interrogatorio se puede mostrar que él sufre de un trastorno mental, y que entonces el abogado considera primero no decir que su cliente es culpable, pero de otra forma que luego mi compañero desarrollará lo que fue la estrategia del abogado, cómo el abogado buscó que dentro del mismo juicio la persona se pudiera demostrar que sufría de un trastorno mental transitorio. Entonces, es así como al final, pues la corte decide no declararlo culpable de asesinato, no, de homicidio en primer grado, y entonces deciden que tiene que ser enviado a un hospital psiquiátrico para tratar su trastorno. Pues existe un dictamen de una profesional que sí lo diagnostica como una persona que sufre de un trastorno de bipolaridad, pero al final cuando el abogado le menciona a su cliente que tiene ese trastorno de bipolaridad, el cliente se ríe y le menciona que él siempre inventó ese trastorno de bipolaridad, y es así como al final queda libre. Entonces, eso es el resumen a grandes rasgos sobre la película de las dos caras de la verdad. Muy buenas tardes, licenciado Maldonado. Mi nombre es Diego Fernando Arias Díaz. Me identifico con el carnet 2018-00870. A continuación voy a dar la postura de la defensa del abogado en relación a la película Las dos caras de la verdad. Desde un principio el abogado de Aaron busca que se le inculpe del delito a través de un tercero implicado dentro del crimen. ¿Cómo realiza esto? A base de la información que obtuvo interrogando ya sea a los testigos, y también buscó de una manera, ya que estableció que no quiso decir que su cliente tenía algún trastorno mental transitorio, ya que sabía lo que podía llegar a suceder. Entonces esto se lo guardan hasta que es en el momento que al final de la película, más que todo el abogado ya reacciona que debe buscar que a su cliente sea juzgado por el estado psíquico que tiene,
porque no tenía dominio sobre sus acciones. Entonces, se le envía un video a los fiscales para que lo presenten como prueba del daño cometido hacia el arzobispo y se pudo haber cometido el delito. Entonces, los fiscales interrogan al detenido para probar su culpabilidad, pero esto hizo estallar a Aaron y cambia de personalidad hacia Roy y ataca a una fiscal. Entonces estas acciones ya habían sido planeadas por el abogado defensor para probar que su cliente sufría de una enfermedad mental y que no podía cambiar sus alegatos de la defensa. Gracias. Mi nombre es Oscar Eduardo García Orantes, carnet 2018-01882. Sobre los argumentos de la Fiscalía de la película del juicio de Nuremberg, la Fiscalía utilizaba como pruebas documentales, audiovisuales, demostrando la culpabilidad de los imputados, quienes se les imputaban el delito de delitos de guerra, es decir, los de lesa humanidad. En esta película son tres fiscales quienes acusan a los diferentes imputados, quienes tratan de demostrar a los jueces que ellos son los culpables de haber cometido estos crímenes tan bárbaros y además tratan de que todos sean condenados a la pena de muerte. Sin embargo, logran solo conseguir que la mayoría, como un 70 u 80%, sean condenados a morir ahorcados. Otro porcentaje son condenados a 20 años y son 2 absueltos y como un condenado a 10 años. Es importante todas las acusaciones que hicieron porque son muchas pruebas y confesiones que al final lograron conseguir. Fueron declaraciones de testigos donde eran los que estaban prisioneros en los campos de concentración. El resumen de la película lo narra mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Diana Lucía Lemos de León y mi número de carnet es 2018-45920. En la película del juicio de Nuremberg o procesos de Nuremberg, se busca que se haga justicia por los asesinatos y torturas que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en donde se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad. Buenas tardes, licenciado. Yo soy Suri Eunice Janet Santos Guevara. Mi número de carnet es 2018-01667. Y vamos a dar un pequeño resumen sobre la película del abogado del mal. Esta película se basa sobre la familia Lassiter, en la cual Mike, que es el hijo, le dio muerte a su papá, Von Lassiter. En esta película, desde el inicio, Mike no quería hablar sobre lo que había pasado, entonces el abogado defensor, que era Richard, no tenía cómo protegerlo en el juicio. Mike no quería hablar con nadie, ni con los policías, ni con su abogado. Hasta que después, primero pasó al estrado la mamá, quien declaró que el papá le hacía violencia, la violaba o la maltrataba. También pasó el amigo de Mike, que también demostró que el papá violaba a la mamá o la maltrataba, asimismo al hijo. Después también pasó una azafata, pero ella habló bien sobre el papá, dijo que era una muy buena persona, que siempre apoyaba a Mike. Y por último, Mike decidió pasar al estrado. El abogado no estaba de acuerdo porque no sabía qué es lo que Mike iba a decir, pero como no tenía otra opción, lo dejó pasar y Mike, estando en el estrado, dijo que su papá violaba a él, lo abusaba y lo maltrataba, al igual que a la mamá. Entonces, por eso fue que él decidió matar a su papá en defensa propia, para que ella no siguiera haciendo eso. Al final de la película, todos estaban en intriga de qué es lo que iba a pasar, si Mike lo iban a declarar culpable o inocente, pero el jurado unánime decidieron que él era inocente. Les dejo el tiempo con mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Claudia María Argueta Castillo. Me identifico con el número de carnet 2018-01897. A continuación, voy a explicarles la defensa del abogado de la película El abogado del mal. En este caso, el abogado trata de defender a alguien que no es culpable, ya que demostramos que el culpable fue el abogado. El abogado trata de plantear una escena o más bien un escenario donde demuestra que la familia recibe violencia intrafamiliar
Y al igual como mencionó mi compañera, cuando su hijo Mike sube al estrado y trata de dialogar lo que había sucedido, se ve que Mike fue manipulado debido a que el abogado tuvo una relación con la esposa. El día que resulta el asesinato, el abogado trata de resolverlo para encubrirse, debido a que el abogado fue la persona que apuñala al esposo de la señora. Bueno, mi nombre es Marian Silvana Sazo Cermeño, me identifico con el carnet 2017-024223. El resumen de la película que yo les voy a dar, o el comentario, es de la película El abogado del diablo, que básicamente se trata de un abogado que trabaja en Florida, pero como es un excelente abogado, lo llamaron para que trabajara en Nueva York, que llevaron caso de un señor que había asesinado a su esposa, hijo y a la empleada. Obviamente la ambición lo cegó porque el pavo era muy atractivo, entonces lo tomó. O se mudó con su esposa, pero el caso lo absorbe muchísimo y la esposa no se siente cómoda y se quiere ir e insiste en irse, pero el abogado por el dinero no quiso. La esposa se vuelve mentalmente inestable y el esposo cree que lo está haciendo por llamar la atención. Él gana el caso, pero después la esposa pues, estaba mal, entonces la internaron y se suicidó. El esposo se siente obviamente culpable, pero resulta que el abogado, requirió los servicios del abogado era el papá y resulta ser el diablo. Pero él volvió loca a la esposa para que se asesinara y el hijo quedara soltero, para juntarlo con la hija del diablo. Y él no quiso y se suicidó, perdón. Hidalgo Posadas, carnet 2007-108-45. Y yo les voy a dar un breve análisis jurídico sobre la película del abogado del diablo. Desde el punto de vista jurídico, a mi parecer, la película pues, puede servir a varios niveles. Por una parte, los juicios y la labor de los abogados, en este caso el abogado defensor, el manejo de los testigos y, pues, en ese caso, en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos, también a los jurados. Esto, pues, básicamente puede servirnos como estudiantes de Derecho para reflexionar sobre cómo podemos actuar en este plano, ¿verdad? En el de manejo de testigos, manejo de prueba. Y por otra parte también, pues, es importante hacer énfasis. En este caso, el abogado, pues, sobrepasó los límites del ejercicio de su ética, porque, pues, como abogado, para ganar un juicio, pues, él a sabiendas, a pesar de que a sabiendas de que su defendido era culpable, pues, siguió con la defensa. También nos puede ayudar a desarrollar habilidades persuasivas, las cuales pueden manejarse como la vanidad y profesional. Y pues básicamente esto sería mi análisis. Mi nombre es Samuel Fernando Mejía Valdizón, carnet 2018-01-96-1. Daré un resumen sobre la película El veredicto final, o como se traduce en Latinoamérica, Será Justicia. Habla sobre Frank Galvin, un abogado de Boston que estaba teniendo mala reputación, había caído en alcoholismo y decidió aceptar el caso sobre una mujer que asistió a un hospital de prestigio propiedad de la Iglesia Católica, en el cual recibió mala praxis por parte de los médicos al momento de la anestesia. Como resultado, ella quedó en coma y sus hijos fallecieron. El abogado Calvin se va a juicio a pesar de que rechazó un tipo de indemnización por parte de la Iglesia Católica de $210,000 sin haberle notificado a sus clientes. Él rechazó este tipo de indemnización y decidió irse a juicio, el cual ganó por fortuna. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Alberto Pérez Rivas. Mi carnet es 2018-01-620. Para analizar la defensa que utilizó el abogado que mi compañero explicó en la película El veredicto, como mi compañero mencionaba, debido a que la iglesia tenía en poder el juicio, trataron de
de callar a los testigos, a los enfermeros, a los médicos que trabajaban en el hospital. El abogado defensor de los médicos realizaba una serie de mecanismos con tal de probar de que en ningún momento se hubo una mala asistencia médica. El abogado demandante pues buscó los medios adecuados para tratar de convencer a un jurado en el cual estaba amañado también por la Iglesia Católica, al igual que el juez. Él buscó la manera de encontrar personas que estuvieran en la posición de dar sus declaraciones acerca de los malos manejos en el hospital. El abogado consigue a una enfermera en la cual ella estaba bajo amenaza por el doctor que había practicado la mala diligencia médica. Se constató que el doctor había realizado una mala aplicación de la anestesia debido a que la persona había consumido alimentos una hora antes, y en el cual él en su libro explicaba de que no se puede aplicar anestesia a personas que han comido una hora antes, y eso favoreció al jurado para que el abogado demandante ganara el juicio.